Y yo, ¿qué tal, chavo, chavito, chaval? Bien, pues vamos a comenzar con el tema de la clase de hoy. ¿Cuál va a ser la historia de la computadora? ¿Cómo es que se fue creando hasta nuestros tiempos? ¿Cuál va a ser tu tarea? Hacer en tu cuaderno una línea del tiempo. Pero para empezar todo esto, vámonos a la presentación. Entonces, aquí estamos. Vamos a hacer esto tamaño jumbo. Ahí está. Y vamos a comenzar. Lo primero que yo necesito que sepas es la historia de la computadora, pero ¿qué es una computadora? Bien, la computadora, y esto va en tu cuaderno, una máquina electrónica significa que necesita electricidad para funcionar. Luego me dice, capaz de almacenar información y tratarla automáticamente mediante operaciones matemáticas y lógicas. Significa que la computadora está hecha para manejar información. Para eso está hecha, para manejar información. Y me dice que toda esta información la manipula con cosas matemáticas, con operaciones, sumas y restas, y lo hace con formas lógicas. ¿Qué quiere decir? Que suma y resta y multiplica unos y ceros. Así es como trabaja. Bien, el antecedente, el abuelito, el tatara recontra tatarabuelo de la computadora es el ábaco. ¿Por qué? Nosotros como personas somos siempre o tendemos siempre a conocer cuántas son nuestras pertenencias. Cuántas canicas tengo, cuántos juguetes tengo, cuántas casas tengo, cuántos borregos tengo, cuánto toro tengo, cuántos cochinitos tengo, cuántas gallinas tengo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Nuestros dedos de la mano se acababan. Entonces, ¿qué hicimos? Empezar a asignar valores. Por ejemplo, si estoy contando mis borreguitos, cada que tenga 10 borreguitos pongo una piedra. Cada que tenga 10 borreguitos pongo una piedra. Si tengo 10 piedras tengo 100 borreguitos. Así es como se le fueron asignando valores. Porque siempre tenemos esa necesidad de contar cuánto tenemos. Por supervivencia. ¿Cuánta comida nos queda? ¿Cuánta agua nos queda? Entonces, ¿cuántos kilómetros nos faltan para llegar? Entonces, por eso es que el ábaco surgió como una máquina mecánica. Este sí no lleva electricidad, pero es el responsable de los inicios de la creación de la computadora. Después de esto, nos pasamos a 1623, hace muchísimo. ¿Qué pasa en 1623? El primero en crear una calculadora fue Schickard. ¿Qué pasó con este? Su calculadora era buenísima, realmente funcionaba muy padre, pero ¿qué pasó? Su prototipo se incendió junto con su casa y perdió su prototipo y nunca más lo volvió a hacer, se rindió. Después de todo esto, 20 años después, en 1642, nace este fulanito llamado Pascal. ¿Qué pasa con Pascal? Pues Pascal crea esta maquinita que tenemos aquí arriba. Con esta maquinita, Pascal vuelve a hacer sumas. ¿Cómo funciona esto? Como un kilometraje de carro. Cada que dé este una vuelta, aquí es uno. Cada que este dé una vuelta es dos. Cada que este una vuelta, bueno, aquí van sumando, ¿no? Entonces, unidades, decenas, centenas, millares, y así se va. 10 vueltas de este es una de esta, 10 de este, una de esta, 10 de este, una de esta, y así va aumentando. Mediante engranes es que giraba. Pero ¿qué sucedió con Pascal? Su experimento era muy bueno, perdón, su máquina era muy buena. Y con su máquina, pues realmente vendió ejemplares a la gente pudiente, la que tenía dinero, como por ejemplo los que recibían los pedidos de los barcos, que tenían que contar que cuántos barriles bajaron los barcos, que cuánta pólvora bajó el barco. Entonces ellos tenían dinero para conseguirlo, pero los demás no. Entonces no era negocio, porque no cualquiera podría comprarlo. Y ahí se murió la Pascalina. Por cierto, ¿ya viste qué original es Pascal? Si Pascal la hizo y es mío, pues si yo me llamo Pascal, le pongo Pascalina, ¿ya ves? Entonces cuando yo hago un invento, pues le pondré Emanuelina a todo eso. Y listo, así será. Bien, entonces, continuamos con todo esto. Vamos a ver. ¿Qué otra tenemos? En 1671 se crea la primera calculadora universal o máquina universal que era creada por Leibniz. Leibniz fue el que creó la primera máquina que sumaba, restaba, multiplicaba y dividía.
Entonces sí fue un adelanto muy grande, pero todavía estábamos en calculadoras. ¿Qué pasó después de todo esto? En 1805 había un francesito de esos que hablan así como parlez-vous français, de esos canijes. ¿Y qué pasó con estos? Pues Jacquard, que era este francés, creó un telar mecánico. ¿Qué es esto de telar mecánico? Simplemente una máquina que hacía telas, tejía los hilos. Pero ¿cómo es que tejía los hilos? Mediante las tarjetas perforadas. Son unas tarjetitas como las que tenemos aquí. Mira, estas de acá. ¿Qué pasaba? Si el huequito estaba, la aguja pasaba. Si el huequito no estaba, la aguja no pasaba. Jalaba y metía los hilos para que la aguja pase. Entonces, de esa manera podía hacer diseños en las telas. Así es como que programaba la costura. Y de ahí nos agarramos para programar las máquinas. De ahí hasta 1834, Charles Babbage, suena como acá Bash de las muñecas, pero Charles Babbage creó una máquina de diferencias que podía hacer restas, podía hacer los cálculos, podía hacer todo lo que necesitara. Aquí está. Y fue muy importante. Y él planeó un poquito más adelante hacer una mega computadora, es decir, una computadora como la conocemos ahorita, pero en esos tiempos tenía que ser demasiado grande. Y cuando me refiero a demasiado grande, que si él la hubiera llegado a hacer, iba a ser del tamaño de un estadio de fútbol. Que era lo triste, que no había la maquinaria, no había el dinero, y pues iba a ser una computadora demasiado enorme, pero pues apenas iba a llegar a una computadora muy viejita de nuestros tiempos. Y ni a eso, ¿eh? Eran muy atrasadas las tecnologías. Entonces, qué bueno que no invirtieron tanto en ello, pero sus planos existen y, según los expertos, era una computadora que sí iba a poder funcionar. Después de todo esto, hasta el año 1890, se crean estas sumadoras, estas cositas que tenemos aquí abajo, que eran lo mismo, giraba uno y es otro, 10 vueltas de uno, y va el otro, 10 vueltas de uno, y va el otro. ¿Y esto qué pasó? Lo creó Hermann Hollerith, creó la máquina sumadora para el censo. ¿Sabes qué es censo? Censo es cuando el gobierno nos cuenta a todos, que dice, pasa casa por casa contando cuántas personas hay, cuántos años tienen, cuántos baños tienes. Todo eso y lo hace casa por casa. Y como es mucha lana y muchas personas que van a trabajar ahí, pues lo hace cada 10 años. Pero ahí Hermann Hollerith creó la primera sumadora. ¿Y qué es lo importante? Que este fulanito 34 años más tarde, se dedicó a esto de las máquinas que contaban y pudo crear la empresa IBM, la que conocemos hasta nuestras fechas, International Business Machine, y es la empresa más importante en telecomunicaciones que hay hasta la actualidad. Siguen trabajando, imagínate, si fue la primera, obviamente sabe lo que hace. Entonces, esa es la línea del tiempo, chavito, hasta las computadoras que tenemos hoy en día. Dibújame una línea del tiempo en tu cuaderno y esa va a ser tu tarea para el día de hoy. La próxima clase veremos las generaciones de las computadoras, cómo es que fueron creciendo. Por hoy la dejamos hasta aquí y nos vemos la próxima. Adiós.